antes de que empezáramos a hacer el programa. Él dijo, ¿quieres venir a hacer el programa? Yo dije, claro. Aprendí más sobre Jack de lo que jamás aprendí cuando viví a casa. El 22 de julio, el mundo del rock y el metal se sumió en luto cuando Ozzy Osbourne, la voz que una vez fue aclamada como el príncipe de las tinieblas, puso fin oficialmente a su caótico pero glorioso viaje. Su muerte no solo se llevó una leyenda, sino que también dejó un vacío inconmensurable en los corazones de millones de fans. Con su característica voz ronca, mirada salvaje e inconfundible estilo, Ozzy era más que un músico. Era un icono cultural, el hombre que transformó el heavy metal de un sonido underground, una tormenta global. Sin embargo, junto con su talento, Ozzy también tenía una reputación llena de controversia, salvaje, excéntrica, desafiante y a veces tan peligrosamente impredecible que incluso sus propios colaboradores se le acercaban con cautela. La carrera de Ozzy, las giras fue un largo camino pavimentado con sudor, lágrimas e incluso sangre. Desde la década de 1970 hasta la de 2000, viajó por todo el mundo con innumerables bandas, ofreciendo actuaciones electrizantes al tiempo que encendía feroces conflictos. El despiadado mundo del metal, donde los egos podían ser más afilados que los riffs de guitarra más feroces, hacer giras con Ozzy se convirtió en una terrible experiencia para muchas bandas. Incluso muchas bandas se negaron a hacer giras con él por razones inimaginables. Ese fue quizás el momento más doloroso para Ozzy cuando fue rechazado. Ronnie James Dio contra Ozzy Osbourne. 79. El mundo del heavy metal se vio sacudido por un acontecimiento que parecía casi imposible. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas y el alma misma de Black Sabbath, se separó oficialmente de la banda. Ozzy había estado con Sabbath durante casi una década, ayudando a convertir al grupo la base misma del metal moderno. Pero como las drogas, el alcohol y el colapso mental lo arrastraron al abismo, Black Sabbath no tuvo más remedio que despedirse de su icónico líder. Luego, un movimiento audaz. Invitaron a Ronnie James Dio, el ex líder de Rainbow, a unirse. Esto no fue solo un simple cambio de alineación. Fue un shock cultural que dividió a toda la comunidad del Metal 2. Ronnie James. Dio no se parecía nada a Ozzy. Era pequeño, medía alrededor de unos 163 metros, pero su voz era una fuerza de la naturaleza, poderosa como el acero fundido, elevándose a notas altas y penetrantes con una precisión milimétrica. Si Ozzy aportó oscuridad, crudeza y un aura espeluznante, casi oculta, a Black Sabbath, Dio infundió a la banda grandeza, un toque épico y un tono mítico. Esta diferencia fue tanto una oportunidad de renovación como una bomba de tiempo para futuros conflictos. Desde el momento que Dio pisó el escenario con Black Sabbath, estalló la controversia. Una parte de los leales fans de Ozzy vieron a Dio como nada más que el reemplazo, alguien que nunca podría estar a la altura. Para ellos, Ozzy era Black Sabbath, y cualquier otra persona, sin importar cuán talentosa fuera, era solo un intruso. Por otro lado, una nueva ola de fans aclamó a Dio como un salvador. El hombre que resucitó a Sabbath de las cenizas. El álbum de 1980, Heaven and Hell, demostró este punto. Vendió más de 1 millón de copias solo los Estados Unidos. Recibió elogios generalizados de la crítica y, lo más importante, devolvió a Sabbath a los escenarios principales después de un período de confusión. Pero detrás del foco de atención, se estaba gestando una guerra silenciosa. Dio, con su orgullo, nunca atacó abiertamente a Ozzy. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia Black Sabbath ya era un desafío. Los fans debatían constantemente Ozzy creó Sabbath, pero Dio lo salvó, o nadie podrá reemplazar jamás a Ozzy. Estos argumentos se convirtieron en una división que se agravaba no solo entre los fans, sino también dentro de la propia banda. El choque no explotó de inmediato.
Dio continuó teniendo éxito con Sabbath a través de Mob Rules 1981. Pero en 1982 surgieron conflictos internos, particularmente entre Dio y el guitarrista Tony Iommi, por el control artístico. Dio dejó la banda y se embarcó una legendaria carrera solitario con obras maestras como Holy Diver 1983, mientras que Ozzy, con el respaldo de Sharon Osbourne, hizo un regreso feroz con Blizzard of Oz 1980 y Diary of a Madman 1981. Estos caminos paralelos pero que chocaban mantuvieron al mundo del metal cautivado, lleno de emoción y tensión. Luego llegó 1992, el momento fatídico. Black Sabbath invitó a Dio a regresar para grabar The Humanizer, un álbum de reunión muy elogiado. Pero cuando la banda planeó unirse a algunos espectáculos, la gira temporal de despedida de Ozzy, Dio se indignó. Para él, abrir para Ozzy era poco menos que un insulto. Declaró rotundamente: «Yo no abro para nadie, especialmente no para Ozzy». Esa declaración atravesó la historia del metal como una cuchilla, dividiendo la escena a dos campos irreconciliables. Como resultado, Dio abandonó la banda justo antes de un espectáculo importante, dejando a Sabbath el caos. Sharon Osbourne, quien manejaba todos los asuntos de Ozzy, rápidamente aprovechó la oportunidad. Cuestión de horas, se puso en contacto con Judas Priest, quienes intervinieron para abrir para Ozzy. El evento fue descrito por la prensa como un terremoto de metal. Dio se alejó silencio, pero Ozzy, furioso, sonrió el escenario junto a Judas Priest, y Sharon lo orquestó todo como una jugada de ajedrez perfectamente calculada. A partir de ese momento, Dio y Ozzy nunca se reconciliaron realmente. Una entrevista de 2007 Dio declaró: «No odio a Ozzy, simplemente odio todo lo que lo rodea». Ese comentario llegó directamente al corazón del asunto. Dio no guardaba rencor personal contra el propio Ozzy, pero despreciaba a Sharon Osbourne y el ambiente manipulador que lo rodeaba. Esta historia nunca se trató solo de un conflicto personal. Reflejaba la esencia cruda del mundo del metal. Un campo de batalla donde el ego, el honor y el poder artístico chocaban constantemente. Dio eligió el honor. Ozzy eligió el caos. Y ambos, a través de esas elecciones, grabaron sus nombres profundamente en la historia. Cuando Dio falleció de cáncer de estómago el 16 de mayo de 2010, millones de fans del metal todo el mundo guardaron luto. Pero no hubo apretón de manos entre Dio y Ozzy, ni una reunión icónica. Todo lo que quedó fueron los recuerdos épicos y agridulces de dos leyendas, rivales y, al mismo tiempo, inspiraciones involuntarias el uno para el otro. Y quizás por eso la historia de Dio contra Ozzy vivirá para siempre. Una cicatriz hermosa pero dolorosa la historia del heavy metal. Metallica y el miedo a ser expulsados de la gira. 1986, Metallica era todavía un nombre prometedor el mundo del metal. Acababan de lanzar Master of Puppets, el álbum que los impulsó a las filas de los actos más prometedores. Cuando surgió la oportunidad de unirse a la gira de Ozzy Osbourne para ellos, fue poco menos que un billete de oro directo a la cima. James Hetfield admitió una vez en una entrevista que abrir para Ozzy era como un rito de iniciación. Si sobrevivías a esa gira, significaba que tenías lo que se necesitaba para durar el metal. Pero Metallica rápidamente se dio cuenta de que hacer una gira con Ozzy no era un sueño glamoroso. Realidad, fue una brutal prueba de fuego. Sharon Osbourne, la manager y esposa de Ozzy, impuso una larga lista de reglas estrictas a todas las bandas involucradas. Una de esas reglas era la prohibición total del alcohol entre bastidores, algo que era casi imposible en la escena del metal de los años 80. Y el centro de todo estaba el propio Ozzy, desafiando cada regla, constantemente borracho y actuando como si fuera inmune a cualquier regulación. Sharon dijo que para Metallica fue un shock. Idolatraban a Ozzy, pero ahora se enfrentaban a una dura verdad. Lo que estaban presenciando no se parecía nada a la legendaria imagen de estrella de rock que habían imaginado.
Kirk Hammett recordó. Una vez vimos a ACE desmayado el camerino, con la cara cubierta de sangre por una caída, pero unos minutos más tarde se despertó. Subió al escenario y actuó como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento que Metallica entendió que hacer una gira con ACE significaba vivir un estado de caos incontrolable. Sin embargo, el verdadero desafío vino de Sharon Osbourne. Ella no solo dirigía la gira, sino que supervisaba cada movimiento que hacía Metallica. Una vez, después de que la banda organizara una fiesta secreta con el equipo, Sharon se enfureció tanto que amenazó con expulsar a Metallica de la gira de inmediato. James Hetfield recordó que nos llamaron a su oficina. Sharon nos apuntó directamente y dijo: «Si ustedes quieren hacerse los rebeldes, los mandaré a casa mañana». Fue una advertencia fría, pero fue suficiente para que Metallica se diera cuenta de que estaban caminando sobre una línea extremadamente delgada. Las cosas se volvieron aún más intensas después de la trágica muerte de Cliff Burton, el bajista de Metallica, quien murió en un accidente de autobús medio de la gira. La pérdida devastó a la banda y complicó aún más su relación con el campamento de ACE. Sharon temía que la tragedia pudiera descarrilar todo el calendario, y un momento dado, incluso consideró reemplazar a Metallica con otra banda. Sin embargo, de alguna manera, Metallica resistió, terminando la gira con dolor y una presión inimaginable. Irónicamente, mientras Sharon constantemente los empujaba al límite, el propio ACE parecía casi indiferente. James Hetfield recordó: «ACE nunca nos juzgó. Simplemente se rió y dijo: sobrevivan a esta gira y lo entenderán». Y tenía razón. Metallica llegó a comprender que esto no era solo una gira. Era una prueba despiadada del mundo del metal donde la disciplina, la resistencia y la adaptabilidad importaban tanto como el talento musical bruto. Un momento dado, Lars Ulrich casi logró que Metallica fuera expulsado de la gira después de meter cerveza a escondidas un área restringida. Sharon perdió el control y exigió que ACE tomara una decisión. Pero en lugar de ponerse del lado de su esposa, ACE simplemente sacudió la cabeza y dijo: «Estos chicos necesitan tocar música, no meterse más problemas». Esa decisión salvó a Metallica del desastre. Y ese momento, la banda se dio cuenta de algo. A pesar de su reputación salvaje e impredecible, ACE tenía su propio código. La música siempre era lo primero. Mirando hacia atrás, la gira de 1908 con ACE se convirtió en un momento decisivo el viaje de Metallica. No solo aprendieron a lidiar con Sharon, la mujer de voluntad férrea que aplastaría a cualquiera a su camino. También descubrieron el valor de la paciencia, la disciplina y un espíritu inquebrantable. James Hetfield admitió más tarde: si no fuera por la gira con ACE, Metallica podría no haber sido lo suficientemente dura como para llegar a donde estamos hoy. Pero al mismo tiempo, el recuerdo de esa gira permanece grabado en la mente de Metallica como una cicatriz. Nunca han criticado abiertamente a ACE o Sharon, pero lo que pasaron es una prueba de una verdad innegable. Hacer una gira con ACE nunca es fácil. Es como ser arrojado a una tormenta. O sales más fuerte, o te destrozan. 3. Iron Maiden y el incidente de Ozzfest 2005. Si los conflictos anteriores de Ozzy Osbourne con Ronnie James, Dio y Metallica ocurrieron principalmente a puerta cerrada, o permanecieron como meros rumores entre bastidores, el incidente de Ozzfest 2005 fue una historia completamente diferente. Esta fue una explosión pública de una batalla total llena de insultos, represalias y drama. Aquí, no solo vimos a un Ozzy Osbourne envejecido aferrándose desesperadamente a su trono de metal, sino también a Sharon Osbourne, la poderosa mujer detrás de él, lista para convertir el escenario del heavy metal un campo de batalla, y su oponente, nada menos que Iron Maiden, una de las bandas más veneradas de todos los tiempos. Para entender por qué este incidente se intensificó tan ferozmente, necesitamos remontarnos al nacimiento de Ozzfest.
Sharon fundó el Festival 1986, cuando muchos de los principales promotores musicales se negaron a contratar a Azie, alegando que ya había pasado su mejor momento. Con su característica determinación, Sharon decidió labrarse su propio camino. Ozzfest rápidamente se convirtió en uno de los festivales de heavy metal más grandes del mundo, reuniendo a todos, desde actos legendarios hasta estrellas ascenso, todo bajo el imperio de la familia Osbourne. Para 2005, Iron Maiden fue invitado a ser co-cabeza de cartel de la gira. El papel fue una combinación perfecta a Ozzy, el ícono indiscutible del metal Iron Maiden, el orgullo de la NWBHM, la nueva ola del heavy metal británico. Pero realidad fue una receta para el desastre. Bruce Dickinson. El líder de Iron Maiden era famoso por su franqueza y su falta de voluntad para retroceder. Mientras tanto, Sharon Osbourne era el tipo de persona que nunca perdonaba a nadie que criticara públicamente a su marido. Inevitablemente, estos dos egos enormes estaban destinados a chocar. A lo largo de la gira, Bruce Dickinson se burló repetidamente de Ozzy público. Ridiculizó a Ozzy por usar un teleprompter, una pantalla colocada al pie del escenario para mostrar las letras durante las actuaciones vivo. Para Bruce, esto era un insulto al público. Si ni siquiera puedes recordar la letra de tus propias canciones, no deberías estar en el escenario. Este comentario no solo hirió a Ozzy, sino que también golpeó directamente el orgullo de Sharon, ya que estaba tratando desesperadamente de mantener la imagen de su esposo a los ojos del público. Bruce no se detuvo allí. También criticó a Ozzfest por ser demasiado comercializado. Insinuó que Iron Maiden no necesitaba perseguir la influencia con trucos, teleprompters o una elaborada máquina de relaciones públicas para ganarse a los fans. Estas palabras fueron como sal a las heridas de Sharon, socavando lo que ella veía como prueba de su genio gerencial, el propio Ozzfest. El punto de inflexión se produjo durante la actuación final de Iron Maiden, Ozzfest Devore, California. Más de 40,000 fans se reunieron, esperando un espectáculo épico. Pero cambio, presenciaron algo sin precedentes. Tan pronto como Iron Maiden subió al escenario, empezaron a volar huevos desde la multitud. Al principio, muchos pensaron que solo eran algunos fans revoltosos jugando. Pero luego el aluvión se volvió demasiado organizado para ser aleatorio. Testigos presenciales afirmaron que un grupo de personas, supuestamente personal de Ozzfest, había distribuido huevos a los fans las primeras filas específicamente para bombardear a Iron Maiden. Bruce Dickinson siguió cantando incluso cuando los huevos se estrellaban frente a él. Pero el sabotaje no se detuvo ahí. Su micrófono fue cortado repetidamente a mitad de la actuación. El sonido se cortaba repentinamente. Las guitarras y la batería morían misteriosamente durante unos segundos, y luego volvían. Esto era demasiado preciso y coordinado para ser un mero fallo técnico. Era claramente intencional. Sin embargo, Iron Maiden se negó a retroceder. Con pura rebeldía, Bruce gritó al micrófono el momento que volvió a encenderse. «Somos Iron Maiden y no vamos a ninguna parte». La multitud rugió señal de aprobación, cantando Maiden, Maiden lo suficientemente fuerte como para ahogar los abucheos del lado opuesto. A pesar del implacable sabotaje, Iron Maiden tocó su set completo, ganándose el respeto de los fans del metal de todo el mundo. Luego, tan pronto como Iron Maiden abandonó el escenario, apareció Sharon Osbourne. Frente a decenas de miles de fans, agarró el micrófono y gritó: «Bruce Dickinson es un expletivo desagradecido. Vino aquí, tocó el festival de mi familia, pero le faltó el respeto a Ozzy, le faltó el respeto a Ozzfest». Parte del público vitoreó mientras que otra parte abucheó ruidosamente. La división en el estadio era innegable. Iron Maiden se retiró inmediatamente de la gira y juró no volver nunca a Ozzfest. Bruce se negó a comentar públicamente, pero un miembro de la banda reveló más tarde: «Hemos visto algunos trucos sucios esta industria, pero nada tan bajo.
Mientras tanto, Sharon no expresó ningún remordimiento. Por el contrario, una entrevista posterior, declaró con orgullo: «Si alguien se atreve a faltarle el respeto a mi familia, me aseguraré de que se enfrente a las consecuencias». Y así parecía casi ajeno a todo. Cuando se le preguntó sobre el incidente, simplemente esbozó una sonrisa cansada y dijo: «Solo quiero actuar. Sharon se encarga de todo lo demás». Fue un comentario agridulce, uno que reveló una dura verdad. Ese momento, Asie ya no era el guerrero rebelde salvaje de los años 70 y 80. Ahora era una figura legendaria protegida por la estructura de poder que Sharon había construido a su alrededor, y batallas como Ozzfest 2005. Aunque libradas su nombre, estaban fuera de su control. Ozzfest 2005 ha pasado a la historia como una de las mayores enemistades la historia del heavy metal. No solo mostró la naturaleza despiadada de Sharon, sino que también destacó un choque fundamental dentro del mundo del metal. Por un lado estaba el puro espíritu artístico de Iron Maiden, y por el otro, la máquina comercial impulsada por el poder de la familia Osbourne. Y el ojo de la tormenta estaba Asie, un hombre que una vez llevó a toda una generación a la locura, ahora reducido a un símbolo silencioso, el centro del caos que su propio nombre había convocado. 4. Carmine Appice. De la colaboración a los litigios, si los conflictos con Ronnie James, Dio, Metallica, Van Halen o Iron Maiden fueron todos espectáculos públicos que alimentaron fuertes enfrentamientos la prensa y el escenario. Entonces, la historia de Carmine Appice con Ozzy Osbourne, y especialmente Sharon Osbourne, revela otro tipo de campo de batalla tranquilo, tenso, pero no menos despiadado. Esto no fue solo una disputa personal, sino también una advertencia a cualquier músico que pudiera considerar entrar la órbita de Osbourne. Carmine Appice, el legendario baterista estadounidense, ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los bateristas más influyentes del siglo XX. Antes de unirse a la banda de Ozzy en 1983, Carmine Kai ya era famoso por su poderoso estilo de batería y su ilustre carrera junto a grandes nombres como Vanilla Fudge, Cactus, Jeff Beck y Rod Stewart. Cuando Ozzy dejó Black Sabbath y lanzó su carrera solitario, necesitaba músicos talentosos para solidificar su identidad. Y Carmine parecía la opción perfecta. Al principio, su colaboración parecía una combinación de ensueño. Carmine no solo ayudó a fortalecer la banda de Ozzy, sino que también aportó un carisma fresco a los espectáculos. Las clínicas de batería que Carmine organizaba paralelamente a las giras de Ozzy estaban llenas de fans, lo que impulsó aún más su reputación. «Solía pensar que este era uno de los mejores períodos de mi carrera», recordó Carmine. Trabajar con Ozzy fue divertido. Tenía este tipo de inocencia que era tan diferente de los otros rockeros que había conocido. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Sharon Osbourne, la esposa y manager de Ozzy, comenzó a intervenir cada vez más las operaciones de la banda. Sharon era conocida como una mujer astuta e intransigente. Para muchos, ella era el muro de hierro que protegía la carrera de Ozzy. Pero para aquellos que trabajaron directamente con ella, esa imagen a veces se sentía más como una pesadilla. El conflicto comenzó con lo que parecían pequeños detalles. Sharon creía que las clínicas de batería de Carmine estaban atrayendo demasiada atención, eclipsando involuntariamente el nombre de Ozzy. Incluso le dijo sin rodeos a Carmine: «Esta no es tu gira. El nombre de Ozzy es lo que vende las entradas». Al principio, Carmine intentó comprometerse reduciendo el número de clínicas de batería, pero esto aún no logró satisfacer a Sharon. A partir de ahí, las medidas de control se intensificaron. Sharon recortó el presupuesto para la ropa de escenario de Carmine, prohibió la venta de mercancía con su imagen en los espectáculos e incluso interfirió con los instrumentos que usaba. Una vez subí al escenario y descubrí que mi batería había sido movida y ajustada según las órdenes de Sharon sin que nadie me lo pidiera, recordó Carmine. Eso no solo fue una falta de respeto, sino que saboteó mi trabajo.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sharon convocó una reunión privada con Carmine, exigiéndole que se dedicara por completo a la imagen de Assie y que detuviera todas las actividades externas. Cuando Carmine se negó, Sharon emitió una advertencia contundente. Si no juegas según mis reglas, estás fuera. Y poco después, eso se hizo realidad. Carmine fue despedido de la banda de Assie con el pretexto de incompatibilidad artística. Pero Carmine no era del tipo que aceptaba la derrota a silencio. Inmediatamente presentó una demanda contra Sharon Osbourne, acusándola de incumplimiento de contrato y de dañar su reputación. El caso rápidamente llamó la atención de la industria de la música, no por la compensación, que era mínima, sino porque expuso el férreo control de Sharon Osbourne sobre todo lo que rodeaba a Assie. Aunque Carmine no obtuvo una gran victoria legal, obtuvo el apoyo de muchos compañeros músicos. Cualquiera que haya trabajado con Sharon sabe que no es fácil tratar con ella, reveló un ex miembro del equipo de Assie. Pero Carmine fue uno de los pocos que realmente se enfrentó a ella. Curiosamente, a pesar del amargo conflicto, Carmine nunca guardó rencor contra Assie. Nunca tuve un problema con Assie, dijo Carmine en una entrevista de 2000. Es como un niño perdido una tormenta, de buen corazón, agradable, pero completamente dependiente de Sharon para dirigir su carrera. Sabía que no venía de él. La historia de Carmine y la familia Osbourne se convirtió en una dura lección para muchos otros artistas. Demostró que el mundo de Assie, Sharon, era quien realmente tenía el poder. Si Ronnie James, Dio, Metallica o Iron Maiden alguna vez se hubieran enfrentado directamente con Assie y su familia el escenario, el caso de Carmine IPC ejemplificó las batallas silenciosas libradas entre bastidores, donde el poder no siempre provenía de la música, sino de la mano de hierro del manager. También reveló algo más. La imagen de Assie Osbourne a los ojos de muchos músicos era a la vez lamentable e intimidante. Lamentable porque parecía atrapado el férreo control que Sharon había construido a su alrededor. Intimidante porque cualquiera que se atreviera a entrar a esa esfera de influencia corría el riesgo de convertirse la próxima víctima. 5. Van Halen. Cuando Assie se eclipsó a sí mismo. 1978 fue uno de los hitos más turbulentos la carrera de Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Después de casi una década de dominar el mundo del heavy metal con obras maestras como Paranoid 1970, Master of Reality 1971 y Sabbath Bloody Sabbath 1973, Black Sabbath comenzó a estancarse. Su álbum Never Say Die, lanzado septiembre de 1978, recibió críticas mixtas y se vendió más lentamente de lo esperado. Mientras Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward intentaban mantener la banda a marcha, Ozzy Osbourne se hundía cada vez más el alcohol y las drogas. Esta situación, la banda decidió lanzar una gran gira para promocionar Never Say Die e intentar recuperar su estatus. Fue entonces cuando Van Halen, una banda ascenso de Pasadena, California, fue elegida como telonera. Nadie podría haber predicho que esta decisión se convertiría en un punto de inflexión no solo para Van Halen, sino también para Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Ese momento, Van Halen acababa de lanzar su álbum debut homónimo y explotó la escena musical. Canciones como Running with the Devil y Ain't Talking About Love volvieron locos a los jóvenes. Particular, el solo de erupción de Eddie Van Halen fue considerado una revolución la técnica de la guitarra, dejando asombrados incluso a los guitarristas experimentados. Van Halen no solo trajo música fresca, aportaron una energía salvaje, juvenil y magnética que el público no había visto desde los primeros días del propio Black Sabbath. Desde los primeros espectáculos, la diferencia fue clara. La explosiva presencia escénica de Van Halen tenía a la multitud pie. David Lee Roth, el cantante principal de la banda, saltaba constantemente y se relacionaba con el público como si fuera el dueño del escenario. Mientras tanto,
Eddie Van Halen hipnotizaba a todos con solos de guitarra tan irreales que los fans los describían como de otro mundo. Ozzy Osbourne, por otro lado, estaba a su punto más bajo. Las drogas, el alcohol y polía. El puro agotamiento lo dejaban frecuentemente tarde, faltando a los ensayos o apareciendo un estado incoherente. Miembros del equipo de la gira recordaron noches las que Azie tuvo que ser encerrado en su habitación de hotel, y el personal tardó casi una hora a arrastrarlo al escenario. Tony Iommi incluso admitió más tarde: tuvimos que hacer todo lo posible para subir a Azie al escenario. Una vez tuvimos que meterle hielo por la camisa solo para despertarlo. Y luego sucedió lo inevitable. Los fans que una vez adoraron a Black Sabbath como dioses del metal comenzaron a corear el nombre de Van Halen, incluso antes de que Sabbath comenzara a tocar. Ese momento, los periódicos no dudaron publicar titulares como Van Halen le roba el espectáculo a Black Sabbath. Los Angeles Times, 1978. El punto de inflexión se produjo en Nashville, una de las noches más oscuras de la gira. Esa noche, Ozzy estaba tan borracho que no pudo actuar. Los organizadores se vieron obligados a cancelar el espectáculo justo antes de que comenzara. Miles de fans furiosos arrojaron botellas y sillas al escenario, lo que provocó un pequeño disturbio que requirió la intervención de la policía. Para muchos fans, esto fue una prueba de que la era dorada de Black Sabbath había terminado. Las tensiones internas dentro de la banda se desbordaron. Tony Iommi, la fuerza impulsora de la banda, se quejó repetidamente de la falta de disciplina de Ozzy. El baterista Bill Ward lamentó que ya no reconocía a su viejo amigo. La gira finalmente se convirtió en la gota que colmó el vaso, lo que obligó a Black Sabbath a tomar la dolorosa decisión de despedir a Ozzy Osbourne después de que terminara. Mientras tanto, Van Halen se disparó. La gira con Black Sabbath los transformó de una banda prometedora a un fenómeno global. Eddie Van Halen fue aclamado como uno de los mejores guitarristas de la historia, mientras que David Lee Roth se convirtió en un símbolo de la libertad imprudente e indómita que anhelaba la juventud de la época. Irónicamente, esta amarga derrota salvó a Ozzy. Ser destronado por Van Halen y expulsado de Black Sabbath lo obligó a cambiar para sobrevivir. De esta humillación se levantó de nuevo, lanzando su carrera solitario con Blizzard of Ozz, 1980, marcando el comienzo de una nueva era con Crazy Train, Mr. Crowley e innumerables pistas atemporales. La gira de 1978 fue a la vez agonía y destino. Fue un brutal recordatorio de la dura realidad del rock. Nadie puede permanecer la cima para siempre. Incluso Ozzy Osbourne, el llamado príncipe de las tinieblas, tuvo que tocar fondo antes de encontrar el camino de regreso. Y ese momento más oscuro, una leyenda renació. Durante más de medio siglo, Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, no solo fue un ícono inmortal del heavy metal, sino también el epicentro de conflictos, rivalidades y heridas sin cicatrizar el mundo del rock. Las historias de Ronnie James, Dio, Metallica, Van Halen, Iron Maiden o Carmine Ice no son incidentes aislados. Se entrelazan una imagen más amplia del despiadado mundo el que vivió Ozzy. Un mundo donde el artístico, el ego, la presión comercial y el control despiadado chocaron hasta que explotaron. Si solo vieras a Ozzy, el escenario con su voz ronca, sus ojos cansados, pero su innegable carisma, no verías nada más que un legendario superviviente de la era más salvaje del rock. Pero detrás de la cortina se encuentra el terrible costo de la fama. Más allá de las multitudes rugientes y las giras con entradas agotadas, hay noches de insomnio, relaciones rotas y batallas interminables. Ronnie James. Dio dijo una vez: trabajar con Ozzy es como luchar contra una tormenta. O te resistes o te arrastran. Metallica casi pierde su oportunidad de oro debido a las estrictas reglas de Sharon. Van Halen fue testigo de primera mano de la caída de Ozzy. Iron Maiden se enfrentó públicamente con la familia Osbourne durante Ozzfest 2005, y Carmine Ice, el legendario baterista,
terminó la corte incapaz de tolerar el control invisible pero sofocante de Sharon. Estas historias no son solo sobre Azie. Exponen la verdadera naturaleza de la escena del heavy metal desde la década de 1970 hasta la de 2000. Un campo de batalla despiadado donde el talento, el poder y el ego chocan constantemente. Sin embargo, estos mismos conflictos forjaron leyendas. Sin ellos, es posible que nunca hubiéramos visto a Metallica evolucionar hasta convertirse los reyes indiscutibles del thrash metal, o a Iron Maiden mantener su posición como los guerreros independientes desafiantes que no se inclinaron ante nadie. Y así, a pesar de todo, sigue pie. Sigue siendo la figura central adorada y temida, un ícono monumental y un recordatorio viviente del precio de la grandeza. El 22 de julio, cuando Azie falleció, el mundo del rock no solo perdió una voz, perdió su faro de caos, el lugar donde convergen todas las historias más salvajes del metal. Pero esto es solo la punta del iceberg. Detrás de él se encuentra un océano de historias no contadas, rivalidades secretas, artistas que se han enfrentado con Sharon Osbourne y verdades oscuras que solo los conocedores se atreven a susurrar. Si quieres seguir explorando estas historias oscuras pero fascinantes, demandas, enemistades legendarias y momentos asombrosos que sacudieron a todo el mundo del metal, haz clic el siguiente video. Porque el mundo de Ozzy Osbourne nunca se trató solo de música. Era un campo de batalla, y nadie se marchó sin cicatrices.